República, Raúl Cervantes, defendió el sistema de justicia penal acusatorio, al que calificó como una herramienta del siglo XXI. Aseguró que su implementación va por el camino correcto. Para conocer precisamente más sobre este tema, nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Gabriela Ortiz. Ella es secretaria técnica de la Consulta Nacional sobre el modelo de procuración de justicia y abogada especialista en el nuevo sistema penal acusatorio. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, gracias Héctor, Blanca, por invitarme. ¿En qué estamos en este momento en este tema, en medio de vendaval político, económico, Trump, Tratado de Libre Comercio? Bueno, estamos en un momento crucial para la impartición y administración de justicia en el país. ¿Por qué razón? Porque viene la consolidación de un modelo de procuración de justicia. Esto es cómo vamos a hacer esta puerta de entrada al nuevo sistema. Por ahí se habla de puertas giratorias, pero no hay que pensarlo desde esa perspectiva, sino cómo desarrollar herramientas, cómo desarrollar estrategias, cómo construir un nuevo modelo de fiscalía, tanto a nivel Fiscalía General de la República, pero también los lineamientos, lo que hemos estado trabajando también son los lineamientos mínimos que deben de cumplir las fiscalías a nivel fuero común para brindar un servicio público que es la procuración de justicia que sea mínimamente aceptable para los ciudadanos y sobre todo para las demandas también del sistema de justicia penal. Gabriela, ¿qué les arrojaron estos foros, esta consulta y cómo se puede, pues todo esto que recogieron, cómo se puede llevar a la realidad? Bueno, hasta el momento tuvimos muchísimas mesas, muchísimos expertos, por ponerles números. En las mesas técnicas, solamente en las mesas técnicas tuvimos 170 expertos, de los cuales algunos eran de otros países, incluso tuvimos gente de Europa, digamos de Alemania, de España. Entonces, de cada mesa surgieron temas muy específicos, que en una línea de tiempo podríamos pensar que hay cuestiones que se tienen que hacer en lo inmediato, o sea, a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo. Y en eso ser honestos, ¿no? Que no hay varitas mágicas y todo se va a cambiar de la noche a la mañana, pero que sí hay acciones que se tienen que tomar. ¿Qué temas fueron fundamentales en esto? Por ejemplo, política criminal. Se habla de política criminal, muchas veces lo escuchamos dentro de los discursos, pero si vemos a las procuradurías o a las fiscalías no tienen planes de persecución penal. ¿Esto cómo se genera? Bueno, primeramente analizando la situación criminal de un contexto y la problemática criminal y después desarrollando estrategias para perseguir. Entonces, nosotros tenemos, esto es algo histórico, ¿no? Pero hemos tenido instituciones que históricamente se colapsan porque están recibiendo denuncias y no saben qué hacer con esas denuncias. Y son muy poco eficientes desde este punto de vista. Dejemos de lado también, o más bien sin dejar de lado, el tema de la corrupción, de los pocos incentivos que hay y de la falta de profesionalización, y más que de profesionalización, de servicio de carrera, ¿no? Por poner un ejemplo, y uno de los temas que fue relevante en las mesas es el problema que hay en la selección y en el nombramiento de fiscales a nivel nacional. La pregunta es quién nombra a los fiscales, cómo se nombra, cómo se evalúa, pero también qué incentivos se les da, ¿no? Entonces, desde el salario que se les ofrece a estas personas, las prestaciones, ¿no? Como servidor público, pero también los sistemas de monitoreo y de evaluación que tienen que ser cualitativos para el desempeño en base o con base a un plan de procuración. Estás hablando de fiscalías, los fiscales de procuración de justicia. Sí, o Ministerio Público, ¿no? Como los conocemos, agentes del Ministerio Público. Pues les voy a dar un ejemplo en este aspecto. Por ejemplo, tuvimos un especialista de España que nos decía, yo me siento muy orgulloso de lo que sucede en mi país respecto al sistema de oposiciones, porque para ser fiscal o para ser juez o incluso para ser defensor, pasamos por toda una serie de filtros, de evaluaciones, de exámenes, de las cuales el que una persona sea nombrado como fiscal, en este caso en España nos decía, es un reconocimiento público, mérito, claro, porque es un mérito a un abogado
pues con todas las credenciales y con todas las posibilidades de Eso hacer no sucede en México, por no, supuesto. para nada, para No, nada. A ver, Gaby, es un proceso que, como tú nos lo estás relatando, es muy tardado, muy complicado, muy complejo por toda la serie de situaciones que nos acabas de mencionar. ¿Estamos en el camino correcto para próximamente tener resultados una vez que ponga consideración del legislativo, del ejecutivo e ir viendo, y me refiero a la ciudadanía que nos está viendo en este momento, ir viendo ya que vamos avanzando en esto o hay todavía algunas cosas que se van atorando por diversas circunstancias? Mira, un primer gran avance que no debemos dejar de lado ha sido la transformación del sistema de justicia penal, que está muy golpeteado porque Con sus detalles. No, bueno, sí, es un modelo, el modelo procesal es el correcto. Lo que pasa es que hay temas que, como el de procuración de justicia, que tienen que ventilarse y es la puerta de entrada, por eso te decía. Entonces, ¿cómo queremos tener audiencias eficientes y de alta calidad, hablando en estándares de justicia, si la propia puerta de entrada es compleja, ¿no? O tiene todas estas complejidades? Entonces, como nación y sumándonos a estas transformaciones regionales en América Latina, vamos por muy buen camino. Ahora, tenemos que trabajar muchísimo en las estructuras, ¿no? Hay muchas aristas, como te decía, muchos temas, y en lo concreto en cómo va a ser diseñada a nivel gestión la nueva fiscalía. Cuando hablo de a nivel gestión, estoy hablando precisamente de estos temas de los integrantes, los contrapesos en cuanto al desempeño que desarrollen, cómo abatir la corrupción. No podemos dejar de lado el problema que nosotros tenemos de corrupción. Entonces, tenemos que hacer instituciones modernas, instituciones con contrapesos, instituciones que puedan ser auditadas, instituciones que tengan planes claros hacia la ciudadanía y, bueno, toda una serie de cuestiones de las cuales se han hablado en estas 16 mesas técnicas, ¿no? Desde sus diferentes aspectos, y de ahí estamos extrayendo todas estas recomendaciones para que, bueno, sean tomadas en consideración en el momento en que se tengan que tomar decisiones. Gabriela, que ya empezamos mal, si en principio en el Senado de la República no se pueden poner de acuerdo si es pase automático, si vamos a hacer otro tipo de cuestiones para nombrar al nuevo fiscal, esto también en turno. Pues es parte de esa discusión, ¿no? Entre otras. Entre otras. Entre otras, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. No, Gracias, pues al Gabriela. contrario.